Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. 7:12 en la mañana, gracias la generosa audiencia que tenemos ahora mismo para comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. El nombre de Javier Jordán, que probablemente para muchos era desconocido, de pronto toma relevancia pública cuando se difunden estas fotografías del legislador Ronnie Aliaga en una piscina con el señor Jordán y otras personas en Miami. Aliaga está siendo hoy materia de una investigación por parte del Consejo de Ética de Revolución Ciudadana. Está claro que tiene legítimo derecho a defenderse el asambleísta Aliaga, más allá de que creo que es impresentable lo que ha pasado, incluso al interior de la propia militancia de Revolución Ciudadana hay muchas críticas sobre la presencia del asambleísta Aliaga con el señor Jordán. El señor Jordán está siendo procesado en el Ecuador por un caso de corrupción. Y menciono el caso del señor Jordán, porque el colega Cristian Zurita, del portal Periodismo de Investigación, publicó hace 2 días en su cuenta Twitter una referencia sobre actividades y compra de bienes muebles o inmuebles por parte del señor Jordán, que insisto, no está en el país y tiene que responder a la justicia en el Ecuador. Le hemos invitado a Cristian Zurita para que nos cuente un poquito detalles. Primero que nos explique quién es Javier Jordán, para tener claridad sobre quién es Javier Jordán, porque su nombre hoy toma relevancia en el Ecuador. Cristian Zurita, bienvenido, buen día. Qué gusto. Un gusto, Fabricio, muy buenos días, Belkis, es un gusto estar aquí. No hay una referencia clara de quién es Javier Jordán hasta antes de lo que significó todo este sistema y entramado de corrupción descubiertos por el Gran Reparto, ¿sí? Si no hubiese existido una pandemia y no hubiésemos entrado en unas condiciones tan extremas como enfrentamos en el primer trimestre de 2020, no tendríamos en realidad idea de quién es, ¿sí? Y a partir de los inicios del 2020 tampoco es que existía una referencia clara de quién era, ¿sí? Simplemente se lo identificaba como uno de los empresarios que recibieron importantes beneficios dentro de esta red de corrupción que se identificó en los hospitales, sobre todo en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, porque aparecían básicamente 2 empresarios que estuvieron por demás relacionados con el manejo de contratos y de provisión de insumos médicos a los 2 hospitales. El uno era un señor Maracita, ¿sí?, que está efectivamente involucrado dentro de los hechos de corrupción, y el otro era Jordán. Luego venía una estructura establecida desde lo político en la cual se señalaba a los Bucaram, sí, padre e hijo. Se señalaba a Daniel Salcedo, que efectivamente se descubrió que tenía un patrimonio muy importante, pero en realidad el patrimonio de Salcedo, que recordemos que toda la prensa puso especial empeño en identificar quién era y encontró un patrimonio más o menos relevante, en realidad no se compara con lo que puede haber tenido Maracita y con lo que tiene efectivamente Jordán, ¿sí? Así es decir, solo hay una lectura a partir de marzo de 2020 en adelante para hacer un seguimiento de quién es Jordán. Hacia atrás no se conoce mucho. Ahora entendemos que Jordán sí fue la persona que le vendió en 2016, y eso hay que determinar si es que efectivamente vendió la casa en la cual cayó apresado Leandro Norero, ¿sí? Porque ahí existe unas condiciones de compraventa a través de empresas en las cuales no podemos determinar si es que efectivamente fue una compra, fue un regalo o qué. Pero es claro... O una donación o algo así. Es claro que desde 2016 ya existía una relación, ¿sí?, entre Jordán y Norero. Eso yo iba a consultar justamente, Cristian. ¿Cuál es este vínculo? ¿Cómo es que se relacionan uno con otro a partir de este hecho? Bueno, el hecho que detonante para entender qué es lo que sucedió es justamente el viaje a Miami, donde estuvo presente el abogado de la familia Macías Carminiani, de Javier Macías Carminiani,
Yo cometí un error, en el tuit puse otro nombre, pero es Javier Macías Carmignani y su esposa María Auxiliadora Patiño de Macías. Quien va, es la hija de Conto Patiño. Es la hija de Conto Patiño, quien va a negociar la venta de la casa de aproximadamente 1,000 metros cuadrados que está en Salinas. Es una casa muy icónica en Salinas, porque en primera instancia, hasta 2014, perteneció a la familia de Agustín Febres Cordero. Es decir, las casas de los Febres Cordero estaban como muy unidas en esa zona. De Agustín Febres Cordero, el hermano de León. Sí, el hermano de León. Yo conocí esa casa en 2016. ¿Sí? Yo conocí esa casa en 2016 cuando estaban haciendo los arreglos. Pude entrar porque estaban en obra y estaban efectivamente poniendo una serie de rampas dentro de la casa que tenía algunos pisos. Pude conversar en un momento con el jefe de obra. Fue a propósito del terremoto, Fabricio, el que yo estuve allí, pude entrar y el jefe de obra me dijo: aquí va a vivir el próximo presidente del Ecuador. O sea, era Lenín Moreno, ¿sí? La casa obviamente estaba comprada por los Macías, por Macías Carmignani, y pues el momento que se hace la compra-venta de este bien queda en evidencia a las empresas que están detrás. Y el vínculo, o digamos, este punto de unión entre lo que es la casa o la mansión de Leandro Norero y la mansión de los Macías Carmignani que le venden a Jordán es una empresa denominada Rebrot, así con B grande, ¿sí? Rebrot es una empresa constituida en el Reino Unido, ¿sí? Que fue constituida, perdón, aquí tengo el nombre porque en verdad hay tantas, sí, en verdad tantas, fue constituida por Jaime Coronado Llanos el 17 de diciembre de 2021 en Londres y tiene como dirección 32 Drayton Road, número 17, 6HJ, ¿sí? Y luego de que esta empresa se constituye, se hace una entrega bajo las condiciones de persona de control significativo directamente a Javier Jordán, ¿sí? Rebrot, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la otra casa? ¿Sí? Esa empresa, esta casa de Leandro Norero fue vendida de igual manera a través de condiciones societarias, a través de una empresa llamada Catalyst Fund, ¿sí? Y Catalyst Fund es una offshore, ¿sí?, de Javier Jordán, además, que además tiene la misma dirección de esta empresa Rebrot. Ese es el vínculo que existe. Es decir, las dos organizaciones societarias están directamente relacionados en la compra-venta de los dos inmuebles. La una en 2016 y la otra hace pocos meses que fue identificada con claridad y ya está publicada en el registro de la propiedad del Cantón Salinas, sí, a nombre de esta empresa Rebrot. Es decir, encontramos los mismos vínculos societarios, las mismas direcciones y una estructura por demás un entramado por demás difícil de comprender que yo antes no había conocido. Es la primera vez que veo una arquitectura societaria muy complicada. Pero una arquitectura para ocultar, diseñada para ocultar. Es una arquitectura efectivamente diseñada para ocultar, porque se encuentran una serie de empresas relacionadas que están en Costa Rica, que están en el Reino Unido, que están en Panamá y obviamente toda una serie de empresas que están en Ecuador. Y ahora lo que existe es una serie de compraventas de las participaciones societarias y de las acciones entre unos y otros, que lo que encontramos es una escalera de compraventas que siempre terminan en los mismos, ¿sí? Y de por medio existen una serie de nombres y de empresas que de alguna manera pues tienen relación unos con otros. En este caso, la empresa Catalyst, que es de Jordán, ¿sí?, que tiene la misma dirección de la empresa Rebrot, que también es de Jordán y que están ubicadas en el Reino Unido, ¿no? De por medio hay una serie de nombres que de alguna manera se repiten en cada una de las tantas empresas. Es un árbol de aproximadamente 25 empresas, podría decir yo. Todavía no hemos terminado de entender cuántas empresas hay y cuál es el papel que tienen. Algunas están incluso directamente relacionadas con el socio de Javier Jordán, que es el señor Maracita, ¿no es cierto?, que también está implicado dentro del caso del
del gran reparto, ¿sí? Que todos entendemos y comprendemos con claridad lo que significó esta serie de contratos que manejaban los Bucaram en el Teodoro Maldonado Carbo. El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que entiendo el día de ayer acudió a la Fiscalía justamente para pedir que se abra una investigación sobre este tema, había afirmado que, y voy a citar textualmente como lo recoge La Nación, que este negocio sería el vínculo con la llamada trama de los INA Papers y con supuestos sobornos pagados por la empresa china Sinohydro. A ver, recordemos que el caso INA Papers estalla por identificar que Sinohydro entregó aproximadamente 18 millones de dólares a una empresa de Conto Patiño en Panamá, que es Recorsa, ¿sí? Recorsa recibe ese dinero de Sinohydro Beijing en Panamá y ese dinero lo capitaliza en Ecuador a través de una serie de empresas fantasmas que nunca pudieron justificar, pero efectivamente el dinero llegó al Ecuador y luego el SRI, dentro de un proceso de juicio tributario, por llamarle así exactamente, no puedo decir cuál fue el procedimiento, incautó uno de los bienes, una de las casas que tenía Conto Patiño en una zona exclusiva de Quito, en el Batán. ¿Sí? Eso efectivamente sucedió. Ahora, ¿qué pasó con el resto del dinero? Entendemos que Recorsa fue como la fuente primaria que obtuvo los recursos económicos y de allí pasó a una serie de otras empresas en las cuales directamente estaba INA Investment Corporation. Y recordemos que INA Investment Corporation tenía igual un entramado de empresas constituidas sobre todo en Belice y Panamá y España, en las cuales identificaron primero la entrega de la compra de los muebles en un importante almacén, no es un importante almacén, es un almacén de clase media de Suiza, donde se compró aproximadamente $18,000. Estaban en el domicilio de Moreno en Ginebra. Estaban en domicilio en Ginebra, y que Moreno, cuando le hicimos la consulta, él lo que respondió es: sí, tengo unos muebles que me encargaron los amigos, claro. Sí. O sea, los amigos que ahora acaban de vender la propiedad en Salinas, ¿no es cierto? Por aproximadamente $3 millones. Entonces, esa es la relación. Ahí también está incluido, en este caso, el departamento de Alicante, me parece. Es el departamento de Alicante, por supuesto, porque de por medio pasa este departamento, que en realidad es un departamento de clase media, sí, en Alicante, que lo tenían exactamente no sé para qué, o sea, con la cantidad de dinero que de alguna manera se identificó en el traspaso de recursos económicos desde Recorsa al resto de empresas, pues ahí existía, pero claro, y eso fue Ronnie Aliaga. Es lo que más nos intriga, porque Ronnie Aliaga viajó. A ver, primero que Ronnie Aliaga fue el denunciante de INA Papers. Él presentó la denuncia de INA Papers. Él recoge toda la información publicada, ¿sí? Y embandera esta lucha contra el tema INA Papers. Entonces él conocía muy bien, muy bien, pero conocía al dedillo lo que significaba la compra de la casa por parte del fideicomiso que manejaba o estaba a nombre de Javier Macías Carmignani, ¿sí? Lo conocía muy bien. Y se va a Miami a participar en la compra-venta de esta mansión con el abogado de la familia Carmignani, que es Juan Carlos Carmignani. Pero ¿por qué sostienes que fue a participar de esa compra-venta? Porque es clarísimo que la propiedad se terminó de la compra-venta del bien, se terminó de perfeccionar justamente en ese viaje. Y en ese viaje está presente Juan Carlos Carmignani. En el viaje en el cual se han publicado las fotos, ¿sí? No las tengo en este momento aquí. Hablamos de las fotos de la piscina. Las fotos en las cuales se ve a Ronnie Aliaga llevando la silla de ruedas de la madre de Jordán. Al lado hay una persona vestida con camisa negra y bermuda azul. Ese es Juan Carlos Carmignani. Entonces viaja Aliaga con Juan Carlos Carmignani el momento en que estaban terminando de negociar la compraventa de uno de los bienes relacionados a INA Papers. Pero podemos determinar, a ver, podemos
lo que tú dices es una presunción, ¿tú estás seguro? Porque digamos, Alega puede decir, como ha sostenido, yo fui a ese viaje porque mi novia es pariente del señor Jordán. Y yo creo ahí, Fabricio, si me permites, que es oportuno dar lectura a esos 2 párrafos del comunicado que emitió en su momento el asambleísta Ronnie Aliaga, también para poner en contexto esta postura. Él dice: realicé un viaje fuera del país junto a mi novia y dentro de las actividades asistimos a una celebración familiar de ella en la que se encontraba el señor Javier Jordán. El haber coincidido en una reunión social con el pariente de mi novia, el señor Jordán, no me vincula ni en sus actividades y mucho menos en su estatus legal. Me parece que es oportuno poner en contexto esta declaración. O sea, él está metido en la piscina de un delincuente que es perseguido en Ecuador por la gran cantidad de muertos que tenemos. Eso es inconcebible. El contexto de la pandemia. El contexto de la pandemia es brutal. Es brutal. Está metido en la piscina de uno de los hombres que hizo brutales negocios dentro de la pandemia, ¿sí? Y en ese viaje, además, está incluido el abogado que estaba vendiendo la propiedad en Salinas. ¿De quién? De los Macías Carminiani, a quien efectivamente él ha sido el mayor detractor. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ay, claro, y obviamente se está guardando las espaldas porque dice, estuve presente porque estaba con la novia y él resulta ser supuestamente el novio de un familiar del señor Jordán. Hay que preguntarle de quién es novio, pues. No será de la hija, para estar metido en la piscina con esa caterva de delincuentes que incluso hasta la presente, como el señor Cortázar, está aún manejando y tiene poder dentro de CNEL. Pero ese no es el tema, que hay algo mucho más grande, ¿no? Y lo mucho más grande son las relaciones del señor Jordán y cómo Leandro Norero empezó a utilizar toda esta estructura societaria y de lavado que tenía Jordán. O sea, porque aquí existe una arquitectura en la cual hemos visto que Jordán se hizo millonario a través de la corrupción. Y vemos una arquitectura de 20 empresas, ¿sí?, en las cuales existen una serie de traspasos de las acciones y participaciones de una y otra que no se identifican efectivamente quiénes son. Pero al menos el estudio jurídico ya está determinado y tendrá que responder al país. ¿Por qué afirmas en tu primer tuit que Javier Jordán es el hombre que lava el dinero de la mafia del narcotráfico? ¿Qué evidencias hay para esa afirmación, Cristian Zurita? A ver, primero la casa, ¿sí? La casa en la cual se encuentra Leandro Norero, ¿no es cierto? Luego los vehículos. Los vehículos que se encuentran incluso en las fotos y se ven allí, ¿sí? Hay uno en particular que tiene una trazabilidad clarísima de traspaso de Jordán, ¿sí?, a Leandro Norero. ¿Ya? Y no se ha identificado efectivamente que haya existido una compraventa. O sea, se parece mucho a lo que estamos narrando aquí, en que existe un traspaso societario, porque no es una negociación entre Fabricio Vela y Cristian Zurita en la cual nosotros firmamos, ¿no? Lo de por medio, aquí tenemos una serie de empresas en las cuales existen otras 20 atrás, ¿sí? Entonces aquí existe una arquitectura que por las condiciones de lavado y de enorme economía, ¿sí?, porque tienen que lavar todo ese dinero. Nuestra presunción, nuestra hipótesis es que todos estos recursos económicos generados por estas bandas brutales que se matan entre sí, ¿no es cierto?, pues tienen que lavar de alguna manera. Y han encontrado dentro de este esquema un sistema de lavado que les ha ofrecido pues Jordán y compañía. Entonces, de alguna manera se tiene que lavar el dinero del narcotráfico. Y si tienes una estructura que ya funciona de lavado, que los tenían los corruptos, pues utilizas la misma. Porque así funciona estas economías irregulares. No es que creas algo, o sea, ¿para qué vas a crear algo? O sea, si tienes de alguna manera ya constituido algo que en verdad funciona. Entonces, eso es lo que en este momento la justicia debe determinar. De alguna manera uno podría, digamos, guardando las instancias, ya que hablamos de entramado, de arquitectura societaria, podríamos tal vez hacer un símil con este entramado societario que fue descubierto para esconder el dinero de la corrupción petrolera por el cual, por ejemplo, Carlos Pareja Yeruselio y Alex Bravo fueron detenidos y sentenciados. ¿Podríamos hacer un símil ahí sobre la arquitectura, digo, societaria? Porque
porque cuando Bravo y compañía caen, se identifican una serie de empresas constituidas en Panamá donde directamente lavaban el dinero. Pero eran empresas de papel. Eran empresas de papel. Creo que en Delaware también en Estados Unidos habían... Y otras que no lo eran, sí. Pero ahí había un entramado bastante grande en el cual se identificaron algunos como muy complejos y otros como muy simples. En el caso de Bravo era muy simple y era muy claro identificar cómo es que se dieron los traspasos de esos recursos económicos, donde era exagerado, por Dios, ahí había contratos en los cuales les aumentaban hasta 150% de sobreprecio. Incluso había empresas que decían, no, disculpa, yo no puedo seguir participando en esto porque es excesivo, pero en realidad se parece. Se parece en el sentido de que existe una serie de empresas constituidas en el exterior, ¿sí? Pero no se parece en esta telaraña que acabamos de descubrir con respecto a todas las empresas relacionadas a Javier Jordán, o sea, esto es más... Maracita y compañía. Esto es más complejo, es más complejo. Mucho más complejo. Oye, acá me envían un mensaje. ¿Quién es Naum Mashoub? O Naim Mashoub, no sé quién es. No sé si tú has escuchado ese nombre. Naim Mashoub. Naim Mashoub, ¿quién es? No sé exactamente quién es, yo personalmente no lo conozco, he tenido la oportunidad de hablar un par de ocasiones con él que me ha pedido algo en particular, pero sé que siempre ha estado directamente relacionado a temas que se relacionan con la inteligencia. Yo lo vi nombrado dentro de una estructura criminal relacionada al tema de hospitales, y en cierto momento sé que tuvo una cercanía muy estrecha con la Revolución Ciudadana y sobre todo con José Serrano, ¿sí? Y más de eso no creo que puedo dar detalles. Sé que maneja temas de Big Data, sé que puede hacer inteligencia a partir de la información que se genera por Big Data, y más allá de eso, no sé. Correcto. Ustedes generan toda esta investigación. Entendemos que la Fiscalía tendrá que abrir un proceso en este sentido. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, la Fiscalía lo que tiene que solicitar es que el estudio que prácticamente ha levantado todas estas empresas le entregue el camino de por qué constituyó todo esto, ¿no? Y el estudio jurídico está en Ecuador, así que yo no creo que no haya ningún problema en que efectivamente se pueda descubrir qué es lo que está pasando. Para cerrar, Cristian, anoche, al finalizar la tarde, el asambleísta Ronnie Aliaga, frente al pedido de un acto urgente por parte del asambleísta Fernando Villavicencio y del legislador Ricardo Vanegas, de que la Fiscalía investigue cómo financió su desplazamiento a Miami, el asambleísta Aliaga había escrito en su cuenta Twitter: las acusaciones en mi contra son tan falsas y vergonzosas como sus promotores. Acabo de presentar en Fiscalía la evidencia clara de que nadie me ha entregado dádivas. Se les cae el show de denunciólogos. Dios y la verdad están de mi lado. Es cuestión de tiempo. Y él explica que financió con sus recursos ese desplazamiento, Cristian. Bueno, yo le escuché al asambleísta Vanegas hacer señalamiento de quién pagó los pasajes. En realidad, tal vez por las condiciones de formalidad para que la denuncia pueda funcionar tenga algún sentido, pero en lo de fondo no tiene valor alguno, porque fijarse por el precio de un pasaje, al poner en contexto toda esta relación en la cual de por medio se encuentra el señor Jordán, con todas estas condiciones brutales de recursos económicos, pues en realidad es como que es de un menor grado. Ahora, lo que tiene que hacer Ronnie Aliaga es aclarar y decirle a la Fiscalía y cooperar, ¿sí?, que efectivamente quiere salirse de este enmarañado que es horrible, ¿sí?, porque es horrible. O sea, no es un caso común de corrupción, porque la corrupción podemos acusarle y decirle cualquier cosa, pero de por medio está todas estas relaciones de Norero y las organizaciones criminales ecuatorianas, Choneros y compañía, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tiene que colaborar, presentar toda la información y pues dejar en evidencia de que si es que él estuvo presente allí fue tal vez por algún tipo de error y que tal vez no conocía todo el entramado de lo que significaba el señor Norero y compañía. No es fácil, pero tiene que hacerlo primero por su bien, luego por el de su bancada. Sí, por el de su bancada y luego por el país. Correcto. Cristian, gracias por el tiempo. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Gracias a Cristian Zurita, de Periodismo de Investigación, que nos ha hecho una explicación
sobre este entramado societario que dice Cristian es una cosa ahí de locos, un montón de empresas ocultas ahí vinculado al señor Javier Jordán. Por cierto, y a propósito de algunos mensajes, ya saben que este espacio es totalmente plural. Nosotros hemos tratado de invitar al asambleísta Aliaga, no hemos tenido respuesta. Y Ronnie Aliaga sabe que él tiene las puertas abiertas de este noticiero para que él pueda, obviamente, aceptando una invitación, estar aquí para poder conversar con él. La pluralidad es un sello o una marca de este espacio de noticias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.